Existen muchas ideas diferentes en cuanto en qué consistía la controversia sobre el preciosísimo mensaje de 1888. El punto focal, más central del conflicto, puede ser expresado en estas palabras de E.J. Waggoner, emitidas con anterioridad ese año en el libro Buenas Nuevas a los Gálatas, páginas 5 y 6. Pero usted afirma que el apóstol está describiendo dispensaciones y no experiencias individuales, y que traerlos a Cristo significa traerlos a su primer advenimiento y al sistema de fe allí inaugurado. Pero esta es la posición más débil que podría tomar, porque si ese fuese el significado, entonces se concluiría que la ley cumplió su propósito solo para la generación que vivió durante la primera venida de Cristo. Ninguna otra persona vino jamás a Cristo, en el sentido con el cual usted utiliza el término. Para que la ley lleve personas a Cristo en el sentido con el cual usted usa el término, es decir, su primer advenimiento, tendría que alargar sus vidas. Adán tendría que haber vivido por lo menos 4000 años. Déjeme repetir la razón, por qué el texto no dice que la ley era un ayo para señalar a Cristo, sino para llevar a Cristo. Nuevamente, el texto dice que lleva a los hombres a Cristo, para que sean justificados por la fe. ¿Es la gente justificada por la fe en función de su nacionalidad? Acabo de mostrar que, de acuerdo a la teoría de que el apóstol está argumentando sobre dispensaciones, que solo una generación fue llevada a Cristo, es decir, aquella que tuvo la fortuna de estar viva en su primer advenimiento, pero ni siquiera esa generación fue justificada por fe. Muy pocos de ellos tuvieron algo de fe. Ellos no tuvieron ninguna fe desde el primero al último. Por lo tanto, deberán haber permanecido bajo el ayo, la ley, y realmente fue así. La justificación por la fe es un asunto personal y no nacional. Los adventistas del séptimo día, a veces hablamos acerca de la gran luz que nosotros como pueblo tenemos, pero nosotros como pueblo no obtendremos ningún beneficio de dicha luz si personalmente como individuos no la poseemos en nuestros corazones. Lo repito, la justificación por la fe es algo que cada individuo debe experimentar por sí mismo. Miles que vivieron durante la primera venida de Cristo tenían total desconocimiento de esta experiencia, mientras que miles que vivieron antes de que Él viniera fueron llevados a Cristo para recibir perdón y lo recibieron. Abel fue contado como justo por medio de la fe, Noé fue heredero de la justicia que es por la fe, y Abraham, de hecho, vio el día de Cristo y se alegró en él, a pesar de que murió 2000 años antes de su primer advenimiento. Y esto es prueba favorable de que el apóstol, en el capítulo 3 a los Gálatas, está hablando de experiencias individuales y no de cambios dispensacionales. No puede haber experiencia cristiana, fe, justificación y santificación que no sea un asunto individual. Las personas son salvadas individualmente y no como nación. Este punto es el verdadero centro de todo el fundamento de 1888, que permitiría que la ley sea añadida en mayor abundancia para que la convicción de pecado abunde, para que la gracia sobreabunde en mucha mayor medida. Repetimos el fundamento central del argumento de Waggoner. Y esto es prueba favorable de que el apóstol, en el capítulo 3 a los Gálatas, está hablando de experiencias individuales y no de cambios dispensacionales. Podríamos resumir la posición de Waggoner sobre los pactos diciendo que el antiguo pacto son las promesas del hombre a Dios expresadas por los israelitas con estas palabras de Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Las defectuosas promesas del hombre están condenadas a fallar. El reconocimiento de que esto es así, de que nuestros intentos de cumplir con los requerimientos de la ley por medio de nuestros propios esfuerzos son vanos, lleva a Cristo, a aquellos que están dispuestos a rendirse y mata aquellas aspiraciones de agradar a Dios en la carne. Este es el propósito del antiguo pacto, hacernos dar cuenta de nuestra extrema condición pecaminosa y nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Por el otro lado, el nuevo pacto es las promesas de Dios al hombre de salvarlo a través de la justicia de Cristo. Así como Abraham, simplemente creemos su palabra y nos es contada por justicia.
Este proceso de justificación y santificación ha sido el mismo desde la caída del hombre hasta hoy. El mensaje del primer ángel proclama el Evangelio eterno, basado en un pacto eterno. La obra de la ley, a través del antiguo pacto, es llevarnos a Cristo para que seamos justificados por fe. Sin embargo, si el antiguo y nuevo pacto son divididos en dispensaciones, entonces el antiguo pacto realmente no existe luego de la cruz de Cristo. La ley ya no está jugando el crítico papel central de ser un ayo para llevarnos a Cristo. Al dividir los pactos en eras históricas separadas, el Evangelio es dividido y separado, permitiéndole al hombre carnal pensarse a sí mismo espiritual, cuando en realidad no ha sido crucificado con Cristo por medio de la administración de muerte del antiguo pacto. A través del sistema de las dispensaciones, el hombre carnal parecería que rueda sobre el muro e ingresa en el camino de la vida sin entrar por la puerta estrecha de la verdad o de la verdadera conversión y arrepentimiento. Cuando Alonzo Jones tomó el tema de los pactos como E.J. Waggoner lo había presentado, lo presentó con el poder del Espíritu en 1893 para proclamar el Evangelio eterno. Los sermones 14 al 20 de la Conferencia General de 1893 especialmente presentan este mensaje con poder y claridad. Por otro lado, Urias Smith y George Butler, Dan Jones y muchos de los otros líderes pelearon desesperadamente para detener esta verdad concerniente a la ley de los pactos en Gálatas. William White escribió a su esposa respecto de una de las reuniones de la conferencia de 1888 lo siguiente: Hay casi como una moda por la ortodoxia. Una resolución fue presentada en las reuniones del colegio de que ninguna nueva doctrina sea enseñada hasta que haya sido adoptada por la Asociación General. Mamá y yo la matamos, bien muerta, luego de una dura pelea. Esta batalla sobre los pactos, siendo tiempos de dispensación, antes de la cruz una dispensación de ley, luego de la cruz una dispensación de la gracia, contra los pactos, siendo experiencias individuales sucediendo ambos, tanto antes como después de la cruz. Estalló esta batalla e hirvió por más de un año. Luego Elena de White recibió una visión del cielo. Le escribió a Urias Smith la siguiente advertencia: La noche anterior a la última pasada me fue mostrado que las evidencias en referencia a los pactos son claras y convincentes. Usted, Urias Smith, el hermano B, hermano C y otros están gastando sus poderes de investigación en vano para producir una postura sobre los pactos que sea diferente a la que el hermano E.J. Waggoner ha presentado. Si usted hubiera recibido la luz verdadera que brilla, no habría imitado, ni hubiese ido tras la misma forma de interpretación y hubiese tergiversado las escrituras así como lo hicieron los judíos. ¿Qué fue lo que los hizo tan fervorosos? ¿Por qué se aferran a la palabra de Cristo? ¿Por qué los espías lo siguieron para tomar sus palabras que luego repetirían y malinterpretarían y torcerían de una manera que significara aquello que sus mentes no santificadas hicieran que significaran? De esta manera engañaron a la gente, crearon problemas falsos, tomaron aquellas cosas que podían usar para oscurecer y engañar las mentes. El tema de los pactos es un tema claro y será recibido por toda mente cándida y sin prejuicios. Pero fui llevada a donde el Señor me dio un entendimiento sobre este tema. Usted se ha alejado de la luz simple porque usted tenía temor de que el tema de la ley en Gálatas tendría que ser aceptado. En lo que se refiere a la ley en Gálatas, no tengo ningún problema y nunca lo tuve. ¿Qué fue lo que Urias Smith, George Butler y otros enseñaban sobre este tema de los pactos y la dispensación? El santuario del antiguo pacto debe tener la misma relación para con el santuario del nuevo pacto, el cual el mismo antiguo pacto tiene para con el nuevo. Todos coinciden de que están como tipo y antitipo. El primero fue un tipo y sombra. Este es el antitipo y la sustancia. El santuario de aquella dispensación era el tipo. El santuario de esta es el antitipo. El nuevo pacto sustituyó al antiguo cuando Cristo lo ratificó con su propia sangre sobre la cruz.
No había razón, por consiguiente, aún mantener el muro de separación entre ellos y los otros. Todos estaban ahora de pie al mismo nivel ante la vista de Dios. Todos debían aproximarse a través del Mesías, quien había venido al mundo. Solo a través de él el hombre podía ser salvo. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Este texto hablando de individuos en su situación previa a la conversión, bajo la condenación de la ley moral, hasta que la fe en Cristo nace en sus corazones? ¿O habla de la nación de Pablo, los judíos, estando bajo la protección y tutelaje, bajo un sistema provisional temporal, hasta que Cristo viniera? Mucho cambia dependiendo de cuál posición es la verdadera. Tomamos la última, sin duda. La versión revisada dice: pero antes que la fe viniese, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para la fe que iba a ser posteriormente revelada. Estando confinados, Webster lo define como la condición de estar bajo vigilancia o tutelaje, la condición de un niño bajo custodia. El Diaglot le traduce así: y antes de venida aquella fe, estábamos bajo custodia bajo la ley, siendo encerrados juntos para aquella fe que estaba a punto de ser revelada. No puede haber duda de que el texto trae a la vista un arreglo provisional peculiar. Él pone bajo custodia un grupo de gente, un confinarnos juntos, un encerramiento de ellos, como la palabra en su original griego significa, hasta que cierto tiempo es alcanzado, cuando aquella fe será revelada. Afirmamos con confianza que la palabra fe, aquí, no está utilizada en el sentido de la creencia personal individual en Cristo como un medio para el perdón personal de los pecados, sino que es usada en el sentido de aquel gran sistema de verdades diseñado por Dios para la salvación del hombre. Una creencia en un Salvador crucificado y similares verdades emergiendo de este hecho central. Judas escribe sobre la común salvación y de que nosotros deberíamos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos hablando de guardar la fe de Jesús. Pablo en sus palabras finales dijo que él había guardado la fe, y en esta misma epístola a los Gálatas, él habla de la fe que él predicaba y de la familia de la fe. Verdaderamente, en un gran número de veces donde la palabra fe es usado en el Nuevo Testamento, tiene este sentido, como cualquiera puede ver tomando su concordancia. El pueblo judío y todos los seguidores que tuvieron cualquier tipo de consideración para con el Dios de los hebreos, fueron así mantenidos bajo este sistema provisional de la ley añadida, confinados, rodeados por barreras nacionales de distinción del resto del mundo. No podían comer con ellos ni asociarse íntimamente con ellos. Estaban encerrados bajo custodia a diestra y siniestra, hasta que el gran sistema de fe en un Salvador crucificado iba a ser revelado por la venida de la simiente prometida. Puedes ver las implicaciones de lo que Butler está diciendo. Está diciendo algo como: no hay fe verdadera en la época del Antiguo Testamento porque Jesús todavía no había nacido. El medio para la obtención del perdón era a través de la ley ceremonial, el cual no era un perdón real, sino tan solo un perdón figurativo. Pero es cuestionable, porque ¿cómo fue entonces Abraham justificado por la fe? Mira cómo Waggoner explica la fe en forma diferente. Nuevamente, en la página 44 leo: Waggoner leerá un fragmento del libro de Butler. La ley moral es la que se referencia como siendo la transgredida. Pero la ley añadida, de la cual Pablo está hablando, hizo provisión para el perdón de esas transgresiones en figura, hasta que el sacrificio real fuese ofrecido. Comentario de Waggoner. De su aplicación incorrecta de la palabra añadida, ya he hecho suficiente mención, pero hay una idea expresada en esta cita que lamentablemente he visto enseñada en cierta medida, y esto es que en la llamada dispensación judía, el perdón de los pecados era tan solo figurado,
Sus palabras claramente indican que no había real perdón de pecados hasta que Cristo, el verdadero sacrificio, fuera ofrecido. Si eso fuera así, ¿puedo preguntarle cómo Enoc y Elías llegaron al cielo? ¿Fueron trasladados sin sus pecados perdonados? ¿Estuvieron en el cielo por 2 o 3 mil años sin que sus pecados hayan sido perdonados? El solo hecho de que fueron llevados al cielo nos señala que sus pecados fueron realmente perdonados. Cuando David dice, «Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado», él dice exactamente lo que Pablo dijo cuando usó las mismas palabras. David le dijo al Señor, «Y tú perdonaste la maldad de mi pecado». Eso no fue un perdón falso, y fue expresamente declarado que si un alma peca contra algún mandamiento del Señor, debe ofrecer su sacrificio y sus pecados serían perdonados. No había virtud alguna en el sacrificio, el cual era un tipo. Sin embargo, el perdón era tan real como cualquiera que haya sido dado desde la crucifixión. ¿Cómo es esto posible? Simplemente porque Cristo es el Cordero que ha sido inmolado desde el principio del mundo. El hecho de que se ofrecería a sí mismo como sacrificio fue prometido a nuestros primeros padres en el Edén y confirmado a Abraham con un juramento por parte de Dios, y consecuentemente por virtud de esa promesa, Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos que lo hubieran deseado podrían haber recibido tanta virtud de la sangre de Cristo como nosotros. De que este perdón era real está demostrado por el hecho de que Abel, con su ofrenda, recibió testimonio de que era justo. Pero no puede haber justicia que no proceda del perdón. Si el perdón era figurativo, entonces la justicia recibida también habría de ser figurativa. Pero Abel, Noé, Abraham y otros fueron realmente justos, tuvieron la perfecta justicia de la fe, por la cual deben haber tenido verdadero perdón. Esto es demostrado aún más por el hecho de que el perdón de los pecados debe preceder a toda justicia, porque no puede haber justicia sin fe. En el entendimiento de Waggoner, la encarnación de Cristo hace más manifiesto el verdadero perdón y misericordia que han sido ofrecidos desde la caída de Adán. El perdón siempre estuvo allí. Dios no cambia, son los humanos quienes, por medio del sacrificio de Cristo, son más capaces de creer de que son perdonados. En el sistema de Butler, aquellos que tuvieron la mala suerte de haber nacido antes de la cruz, como que están encerrados o en tutelaje, con tan solo una esperanza figurada, porque Jesús todavía no había venido, y Dios viene a ser parcial e injusto bajo este sistema, porque Él es estricto con aquellos que vivieron en la época del Antiguo Testamento y lleno de gracia y misericordia para aquellos nacidos después de la cruz, quienes tienen el verdadero perdón en lugar del perdón figurativo. En el sistema de Waggoner, el sacrificio de Cristo es efectivo desde la fundación del mundo, y todos, incluyendo aquellos del Antiguo Testamento, que pudieron ver su propia pecaminosidad a través de la obra de la ley en sus corazones, pudieron acudir a su salvación y recibir perdón, verdadero sanación y justicia. Y como escribió Waggoner, Abel, Noé, Abraham y otros fueron realmente justos, tuvieron la perfecta justicia de la fe, por la cual deben haber tenido verdadero perdón.